¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Pick and Roll en este formato digital en donde nos encontraremos regularmente. Uno no puede decir a esta altura si será por tarde o por mañanas o todos los días o de lunes a viernes. Por el momento lo importante es encontrarnos, charlar un rato entre nosotros, compartir información, análisis, opinión y seguramente también las entrevistas que tenemos habitualmente en la página. Pero la idea es estar por primera vez conectados en este formato para analizar un poco lo que está pasando en el mundo y poner algunas preguntas iniciales. Como ustedes están viendo, me acompañarán a partir de acá tres personajes queribles. Uno de ellos que me acompaña regularmente en la página de internet como el Colo Fievi, otro que me acompaña regularmente en las transmisiones, es el relator Martín Pellegrinet. Ustedes lo reconocerán como el Pele, mientras que Martín Segura es una de las adquisiciones más interesantes que tiene el mercado de pases de los periodistas. Chicos, bienvenidos. Vamos a saludar de a uno, querido Martín Pellegrinet. Qué raro verte por internet, ¿cómo te va? Hola Pablo, hola Colo, hola Martincito y hola a todas y todos los que nos estén acompañando. Primera vez en mi vida que hago esto en un formato así que, bueno, una nueva manera de comunicarnos, de compartir esto que siempre nos nuclea, que nos reúne, que es el básquet, y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Colo Fievi, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pablo, muchachos, buenas tardes para todos. Bueno, también en este nuevo formato para nosotros y extrañando hablar de básquet, ¿no? Más allá de que seguimos informando vía web con todo lo que va pasando, pero bueno, creo que extrañamos mucho el relato, comentar, hablar directamente entre varios, así que queremos disfrutar todos estos días, ¿no? Hablando un poquito de básquet hasta ver cuándo regresa esto, ¿no? Y también imagino que será una sorpresa para muchos el nuevo look, para aquellos que lo conocen, de Martín Segura, ¿verdad, Martín? Y bueno, sí, pero bueno, la cuarentena no había una fecha y todavía no está. Si bien hay indicios y se estiró ahora durante 15 días más, no hay peluquero por un tiempo determinado, así que hubo que recurrir a las herramientas que hay en casa. Y acá estamos, bueno, crece, el pelo crece, pero con muchas ganas de charlar y de, bueno, sacarnos un poco las ganas, las preguntas y todo lo que va surgiendo en estos días, donde estamos esperando a ver cómo avanza toda esta situación, que está claro es nueva, es extraordinaria, y que no están las preguntas, pero no las respuestas, que iremos tratando de ir descubriendo a lo largo de esta capa. Bueno, para no aburrir al público con tantas presentaciones, me parece que lo más importante que podemos desarrollar en estos primeros pasajes es una pregunta, y es una pregunta que, independientemente de todo el contexto sanitario y crucial que vive el mundo a través del tema de la pandemia, es referido a nosotros. ¿Cuándo y cómo regresará la Liga Nacional de Básquetbol y la Liga Argentina? Porque en algún momento tiene que volver. Y sí, la pregunta es cómo va a volver y cuándo va a volver. No sé cuál de las dos preguntas tienen más fuerzas. Lo primero que podríamos decir es que tiene la Liga Nacional una idea igual que el mundo. Va a regresar la Liga Nacional en un país que no es este, o que no era el mismo país en el que se suspendió. El país cambió, la situación política, social y económica cambió del país y del mundo, por lo tanto, el regreso de la Liga Nacional va a ser a un país diferente, por más que sea dentro del mismo entramado geográfico que es la Argentina. Ahora, ¿qué país será ese? Bueno, es difícil de saber. ¿Qué cosas podemos nosotros ahora vislumbrar para el regreso de la Liga Nacional? ¿Cuáles serían los parámetros donde nosotros nos podríamos parar para pensar en un regreso de la Liga Nacional? El primero es, hay una frontera que está cerrada. Ahora Martín Segura va a hablar sobre las fronteras internas. Yo quiero hablar sobre las fronteras externas. Las fronteras externas son todos los ciudadanos argentinos que están fuera del país no pueden regresar, mucho menos los residentes.
tampoco pueden regresar los extranjeros, porque hay una situación en donde las fronteras se cierran para preservar primero esta etapa de la pandemia, después en una segunda etapa y después una tercera etapa que será la del aislamiento controlado, que tiene que ver con la masividad. Pero cuando los ciudadanos argentinos puedan regresar, cuando los residentes puedan regresar, ¿a qué me refiero cuando digo residente y por qué hago hincapié con residente? Porque los extranjeros que compiten en la Liga Nacional deberían tener carácter de residente si es que los clubes de la Liga Nacional trabajaron de manera ordenada en el hecho administrativo. Tienen que estar jugando en la Liga Nacional con carácter de residencia. Pero aún así, si lo tienen carácter provisorios, también deberían poder regresar una vez que se abra la frontera de manera definitiva como extranjeros visitando el país. Es complejo porque si no pueden regresar hoy los ciudadanos, menos los residentes, mucho menos los extranjeros. Y no hay fecha sobre esto. Sabemos que va a ser progresivo, pero no hay fecha. Por lo tanto, una vez que se abran todas las barreras de control de las barreras externas, tenemos que empezar a resolver, cuando digo todas es que puedan volver los extranjeros, inclusive en carácter de extranjeros, los 14 días que tendrán de aislamiento obligatorio para sumar un posible comienzo o recomienzo de la Liga Nacional. Estamos hablando que tenemos no menos de 60 días como para retomar la actividad de la Liga Nacional. Estamos recién empezando abril, tenemos todo abril y todo mayo. Uno imagina que recién para junio, teniendo la más optimista de las visiones, podría estar regresando la Liga Nacional. ¿Por qué hablo de los extranjeros cuando quiero hablar de la Liga y no me detengo en los clubes, en lo demás? Porque la estructura del armado de la Liga contempla, cuando nació esta liga, es que sea de extranjeros libres. Y muchos de los clubes generaron estructuras deportivas con extranjeros en puestos sensibles. Quimsa tiene 4 extranjeros. Atenas, Peñarol, Bahía Básquet, todos tienen extranjeros que están que son, digamos, en la columna vertebral del equipo. Por lo tanto, sería injusto para esos equipos hoy no permitirles volver a jugar la Liga Nacional con extranjeros formando parte de esa estructura. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la Liga Nacional, cuando regrese, tendrá que tener las pautas sanitarias ya abiertas en el marco del gobierno, permitiendo el regreso de los extranjeros. Y eso no puede pasar antes de los 45 días aproximadamente. Por lo tanto, estamos hablando que no podemos visualizar una liga en los próximos 60 días. Estos, las fronteras externas. Después, Martín, vos me contaste algo hoy de las fronteras internas. Te agrego igualmente, Pablo, me parece interesante, es un caso hoy por hoy que en el mundo está dando vueltas y que la mayoría de los extranjeros que llegan al país son de Estados Unidos, que hoy es el epicentro de donde está ocurriendo la pandemia. Entonces, incluso los riesgos y los controles que se van a tomar con los ciudadanos estadounidenses, yo imagino que van a ser mucho más grandes, porque hoy realmente es el lugar en el mundo donde esto está sucediendo con la mayor fuerza. Habrá que ver después qué sucede con los argentinos que están jugando afuera, en el exterior, si les permiten el regreso, si quedan libres, qué sucede con las otras ligas de los países como Chile o Brasil, que pueden llegar a alimentar. Hay un grupito de 10, 15, 20 jugadores que están dando vueltas que si se liberan o esas ligas toman caminos diferentes, quizás se conviertan en los nuevos extranjeros, por decirlo de alguna manera. Pero decías, vamos a hablar de un posible caso que es tomar ejemplos de otros países y cómo esto puede llegar a repercutir, y son las fronteras internas. Argentina es un país gigantesco, con una liga que va desde Río Gallegos a Formosa, y vamos a compartir una situación que estamos viendo, que es cómo han sido los casos provincia por provincia y cómo esto puede llegar a, no sé si cambiar un poco el panorama, pero si se llega a dar el caso, como se charla o es una de las posibilidades de que las fronteras internas o la cuarentena se vaya abriendo paulatinamente,
por el hecho de los simples casos que van ocurriendo en las distintas regiones de nuestro país, que es gigante. Eso puede repercutir y vamos a justamente observar lo que es el último reporte que dio el gobierno nacional. Esto todos los días se genera. Este es el reporte del domingo por la noche, donde confirman lo que son los casos confirmados y los nuevos del COVID-19. Y vamos a hablar de un caso particular. Por ejemplo, aquí tenemos, en lo que refiere a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, lo que es el área de Buenos Aires y de Ciudad. Ahí está conglomerado la mayor cantidad de casos confirmados y la mayor cantidad de casos totales. Además está decir, hay un caudal de gente muy grande, pero vamos a hablar específicamente de lo que es posibles casos. Si vamos a otras situaciones, por ejemplo, seguimos charlando en lo que tiene que ver con los lugares de juego de la provincia de Buenos Aires, vamos a los últimos casos. Hablemos de Liga Nacional específicamente para generalizar una situación que es un poco más sí. Fácil. Formosa y Chubut. Tenemos Chubut y Formosa que no tienen ningún caso. No tienen caso. Donde hay dos equipos de Liga Nacional compitiendo, y supongamos, en este supuesto caso que estamos analizando, que el gobierno nacional determina que la apertura de la cuarentena, o mejor dicho, la finalización de la cuarentena, se va a ir dando paulatinamente según los lugares de riesgo, los grupos de riesgo, la cantidad de casos. Imaginemos en este panorama que Chubut y Formosa son los dos primeros lugares donde se permiten los eventos públicos o se permite de vuelta la libre circulación. Esos dos equipos, pensando en un panorama de hoy, van a tener que esperar al resto. O por lo menos esa es una de las posibilidades. ¿Qué hacemos si Chubut, Formosa, Santiago del Estero, que hoy por hoy es otro de los lugares que no tiene gran caudal de casos? 2 casos nada más, sí. Pero después tenés que esperar a lo que sucede con Buenos Aires, o con Ciudad de Buenos Aires, donde tenés casi pero debe ser es una diferencia muy grande. Hay 217 casos en provincia de Buenos Aires, 258 en Ciudad. Esto será jornada de domingo por la noche, mientras que en Chubut y Formosa no hay ninguno. Entonces, uno imagina y lee un poco lo que han sido las determinaciones nacionales, que esto va a repercutir de alguna manera. Y si tomamos el ejemplo de lo que fue un poco el desorden antes de la cuarentena obligatoria, donde hubo gobiernos municipales o provinciales, como sucedió en La Rioja, donde se suspendió un partido de federal que estaba a punto de disputarse, bueno, esto va a generar alguna repercusión. Ahora, en el marco de todo esto, hay una recomendación de del Ministerio de Salud de la Argentina que nos invita a pensar una liga sin público. Porque la verdad que no... bueno, es que vamos yo a escuchar... Pablo, un regreso de la liga sí. tan progresivo, tan paulatino, que yo imagino los primeros partidos, la primera semana, segunda, tercera semana, hasta plantearse comenzar o reanudar la competencia sin público. Yo no creo que sea, no me animo a pensar un regreso de la competencia y que ya la gente en forma masiva vaya a la cancha. Yo no lo imagino. No es que no vaya a pasar, pero yo imagino algo mucho más paulatino, que no sería lo mejor, ¿no? Porque muchos entrenadores, dirigentes, esperan de que el espectáculo sea para la gente, que haya gente en las canchas, no arrancar como terminamos. No, y de hecho, mira, vamos a ver lo que dijo al respecto Pedro Can, que es una eminencia dentro de estas situaciones de infectología y demás. Ciertas medidas de distanciamiento social van a ser las últimas que se van a ir, porque como acá decía el señor ministro, se nos viene el invierno y no sabemos exactamente cómo se va a comportar la situación. Y lo más probable, y esto lo mencionaba el doctor Lopardo en la reunión que tuvimos con el presidente, el coronavirus no es que se va a terminar, no es que se va a ir, no es que va a desaparecer. Vamos a seguir teniendo coronavirus circulando, como tenemos virus de la influenza circulando y muchos otros virus también. Entonces esto va a requerir que ciertas cosas que hemos aprendido durante este proceso tan inesperado, tan agudo, un desafío completamente impensado hace apenas 3 meses,
bueno, de alguna manera tienen que modificar ciertas conductas sociales que nosotros tenemos. Cuando se empiece a pasar a una segunda fase de la cuarentena, no se va a levantar la cuarentena como tal. Vamos a pasar eventualmente en algún momento a una segunda fase, cuando lo decía el señor presidente. Cuando pasemos allí, no piensen que se van a abrir las canchas de fútbol y vamos a ir a ver a nuestro equipo. Va a haber flexibilidad para ciertas cuestiones laborales, pero evidentemente los grandes espectáculos públicos van a estar en la última fila, porque justamente lo que queremos evitar son las grandes congregaciones. Así que imagínense un proceso de salida progresiva en la cual vamos a ir adquiriendo algunas facultades que en este momento las tenemos restringidas, progresivamente protegiendo siempre a los más vulnerables. Bueno, ahí teníamos lo que decía Pedro Can, la situación de no esperen los espectáculos deportivos en el corto plazo. Esto significa va a volver toda la normalidad de manera paulatina, pero lo último que tenemos pensado es la situación social que después habría que ver cómo emparentamos eso con el tema de los subtes, los micros, las situaciones en donde se congregan gente para trasladarse, que también va a ser todo un tema, pero bueno, en definitiva, de las cosas que pueda depender rápidamente como herramienta de salubridad pública, los espectáculos deportivos masivos son una de ellas. Capaz que se abre con alguna variante, hasta 500 personas, o dependiendo de el volumen del estadio, la cantidad de gente permitida. Tal vez pueda ser en estadios para 9.000 personas, como el estadio polideportivo, que te dejen trabajar con 1.500 personas o 1.000, y en estadios más chicos, como pueden ser, no sé, el de Estudiantes de Concordia, por ejemplo, que te permitan sobre superficie un estado de presencia. No sé, yo por ahí me estoy poniendo muy creativo en una situación inédita, ¿no? Pero por un lado está lo que decía Martín Segura, que tenemos diversidad en cuanto al caso de los afectados provincia por provincia. Y por otro lado tenemos un problema que son las fronteras externas, que hoy están cerradas para los propios argentinos y que no permiten siquiera pensar en abrir la liga en cuanto se termine la cuarentena ahora propuesta nuevamente por el gobierno. Ante este panorama te pregunto, Pele, vos que estás viendo en el modo del regreso de la liga, porque vos trabajás en un club y, digamos, conocés la dinámica de los clubes. Y el otro día, preguntándole a los dirigentes de los clubes uno por uno, con respecto al tema del regreso de la liga, él me decía, en este momento lo más importante es el club, y hay que tener mucho cuidado con los clubes. Y Sí, bueno, eso, quiero conocer tu pensamiento. bueno, siempre hay que, por lo menos yo siempre me hago dos preguntas para tratar de encontrar las respuestas y focalizar. ¿Cuál es el sentido y cuál es la necesidad? Y a partir de ahí, y de lo que vos planteabas respecto de los dirigentes, los contratos, los jugadores, y todavía no había llegado a la parte del público, yo me preguntaba cuál es el sentido de volver a la competencia y terminarla por el hecho de darle un final a la campaña. Ahora, pensando en que los equipos probablemente no vuelvan a ser los que estaban compitiendo, ya de por sí un parate implica una anomalía en el modo de competencia. Y si además a eso le agregás cambios de jugadores, ¿cuál es el sentido deportivo? Bueno, es una pregunta que me hago y que dejo. Por otro lado, entiendo que por necesidad los dirigentes pueden decir, para nosotros es importante terminar porque de esa forma podemos cobrar los contratos, cumplir con los sponsors y redondear la cadena como la veníamos haciendo. Bueno, tal vez desde ese lugar encuentro una respuesta a esta pregunta. Ahora, en cuanto al sentido deportivo y de competencia, no lo sé. Respecto a lo que planteabas de los clubes, es una incertidumbre, Pablo, porque hay un cambio de paradigma en el modo de vida. O sea, esto va a traer nuevos métodos para la vida cotidiana, no solo para ir a una cancha de básquet, de fútbol, de lo que sea, como explicaba el doctor que en conferencia de prensa. El tema es, se van a instrumentar para el día a día y a partir de ahí para las diferentes actividades. Estamos sobre demasiados supuestos, entonces queda lejos todavía, y como dijo el doctor, lo último va a ser la presentación de espectáculos de aglomeración de público. Sin embargo, el Lollapalooza ya confirmó fechas para el que se tenía que hacer durante el fin de semana que acaba de terminar. Ya confirmaron para el último fin de semana de noviembre, y el Lollapalooza es un espectáculo que
puede llegar a nuclear tranquilamente de 80 a 150.000 personas, depende de la venta de entradas que hagan en el lugar donde lo llevan adelante. Así que hay una empresa que con una sede local, pero que organiza espectáculos a nivel mundial, que ya está previendo que para el fin de noviembre ellos pueden perfectamente organizar un espectáculo para miles y miles de personas. Entonces, son cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Y que pueden cambiar semana a semana. No digo minuto a minuto, porque ayer el presidente de la Nación ya explicó que vamos a estar en cuarentena por lo menos 2 semanas más. Pero lo que sí está claro es que cambia el paradigma y el método de vida cotidiano, de lo que dijiste en un momento, de subirnos a un colectivo, de ir a una cancha, de sentarnos en un vestuario, de compartir una ducha. Van a tener que hacer cambios. Digo, pienso en un montón de cosas que están muy en el cotidiano, desde compartir un bidón de agua en un banco. O sea, estoy pensando en cosas chiquitas, pero que involucran cambios culturales, cambios de vida. Entonces, siempre vuelvo a lo del comienzo. ¿Cuál es el sentido y cuál es la necesidad? Bueno, desde ahí me pregunto por el tema de la continuidad de la competencia. Y por otro lado, pienso también que es una muy buena posibilidad esta de ayornar, de meterle un F5 a algunos modos que no están a la altura del año 2020. Vos has escrito bastante y hemos hablado en la época que hacíamos el programa de radio hace muchos años sobre la necesidad de adecuación de las estructuras profesionales a los nuevos paradigmas. Y creo que es una muy buena posibilidad para el básquetbol, no en cuanto a la ciencia, en cuanto al juego, que está en el primer nivel, la Liga Argentina, en cuanto al trabajo de los entrenadores, a la complejidad de los cuerpos técnicos, a la profesionalización de los jugadores. Uno mira cómo comporta un jugador profesional en Argentina en el año 2020 y cómo ocurría esto en el año 2000, en el año 90, es absolutamente diferente. Entonces, creo que esto va a servir también para un ayornamiento de la estructura que no terminaba del todo de dar el paso a este siglo XXI. Y me parece que es súper interesante. ¿Nos fuerza la pandemia? Bueno, pero tomémoslo como oportunidad también. Exacto. Bueno, las cosas van a cambiar, está claro que van a cambiar. Y tenemos por delante un millón más preguntas que certezas, eso está claro. Ni siquiera estando todo el día al lado de la televisión, escuchando plenamente lo que dicen los noticieros con respecto a los cambios de salubridad pública, ni preguntándole cotidianamente a todos los dirigentes de la liga, hay información concreta. De hecho, se sabe muy poco de una situación como esta a nivel global, a nivel nacional y por supuesto en nuestra área deportiva. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos hacer acá es pensar e inferir que las cosas van a cambiar, que se está improvisando, que es lógico que se está improvisando, que es una situación anómala y completamente desconocida, porque si fuera solamente anómala, simplemente tendríamos que fijarnos en otros casos, cómo sucedieron, y tratar de readaptar. El problema acá es que en definitiva nunca estuvimos tan cerca de un problema como este. La pregunta sería, cuando regresemos a la Liga Nacional, vamos a tener un calendario diferente. Quedan entre 12 y 15 o 17 fechas, de acuerdo a los que tienen menos partidos reprogramados, como Quimsa y San Lorenzo, a los que tienen 11 fechas por delante, como por ejemplo Estudiantes de Concordia o Peñarol. Quedan unas 25, 30 días de competencia de fase regular. 35 en el mejor de los casos, podría ser, ¿no es cierto? Porque la liga se suspendió el 14 de marzo, ¿digo bien? Y la fase regular terminaba el 29 de abril. Por lo tanto, ahí quedaban 43 días de competencia, que se podrían reducir a 35. Tal vez se pueda generar un fixture de 90 días, contando todos los playoffs y contando los que nos queda de fase regular, y terminar junio, julio y agosto esta Liga Nacional. Me parece que el sentido que vos preguntabas recién, Pele, es el sentido que tenemos todos. La Liga Nacional tiene que terminar por una cuestión de presencia, de historia, y de que tiene que terminar con un campeón, que la Liga no puede terminar así. Ahora, ¿sería justo para todos que haya una Liga que se termine del modo que no comenzó?
digo en cuanto a la estructura del armado de los planteles. Ya pasó ¿Corren esto. riesgos los equipos que hoy están un poco mejor en la tabla de ver afectada su producción deportiva si vuelven con jugadores de diferentes características para tratar de hacerle frente a la competencia? ¿De qué modo hay que volver a jugar la Liga Nacional? Es Ya complejo. pasó esto. ¿Cómo? Ya pasó esto. En la temporada 2001-2002, cuando se termina la etapa de la convertibilidad en Argentina, para los más chicos la convertibilidad era un plan económico que instrumentó un ministro de Economía, avalado por el presidente de la Nación a comienzos de la década del 90, donde un peso equivalía a $1. Eso duró 10 años y a final del año 2001 se rompió. La temporada 2001-2002 empezó de una forma y terminó de otra. Planteles que tenían jugadores extranjeros que con contratos en dólares, porque significaban lo mismo, un peso que un dólar, terminaron compuestos, empezaron por norteamericanos o extranjeros de otros países, pero de primerísimo nivel, y terminaron sin extranjeros o con extranjeros sudamericanos o latinoamericanos, con un sueldo muy diferente a lo que había, porque la realidad económica del país había cambiado. En aquel momento fue una fuerza económica mayor la que suscitó esos cambios en los planteles, y no una pandemia, a pesar de que en el país había pasado renuncia de presidente, incertidumbre institucional y demás cuestiones, inclusive hasta un estado de sitio declarado, que ahora no está ocurriendo, pero sí se modificó sustancialmente la conformación de los planteles. Sin embargo, la temporada continuó y terminó dándole la derecha a esto que decís vos, Pablo, que la temporada de la Liga Nacional tenga un campeón y termine completa. Sí, ahora, hay un adicional ahí, Pele, para prestar atención. En ese caso, los clubes resolvieron jugar sin extranjeros aquellos que querían jugar sin extranjeros. Bueno, no hubo ninguna obligatoriedad. Los extranjeros se iban porque el dólar pasó de 1 a 4, una violencia de crecimiento muy pocas veces visto. Veníamos de 10 años de estabilidad, por lo tanto, después se estabilizó, bajó de 1 a 3, el dólar se triplicó, pero en su momento decía que se iba a 4. Entonces, era muy difícil pensar que un extranjero de 5.000 o 6.000 dólares no terminara erosionando la economía absoluta de un club. Pero los clubes resolvieron jugar sin extranjeros aquellos que tenían extranjeros. El problema ahora es que, por ejemplo, hay equipos que tienen el dinero para hacer frente a la competencia con los extranjeros y por condiciones que les son ajenas no podrían enfrentarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si San Lorenzo no puede traer a sus extranjeros con dinero para traerlos? Le está generando un daño, pero no la deseo la competencia, porque estas son medidas gubernamentales. Ahí es donde la ADC no tiene herramientas para trabajar, o los clubes no tienen herramientas para trabajar. ¿Qué pasa si el gobierno dice que regresen los ciudadanos, que regresen los residentes, pero que no ingresen los extranjeros? Y bueno, pero son fuerzas de causa mayor, Pablo. Sí, igual también ahí hay que agregar algo, que es el hecho de que en todo este tiempo que está sucediendo, o por lo menos si tomamos este ejemplo como muy bueno de cómo cambió la dinámica de una competencia, fue un hecho exclusivamente argentino. Y acá estamos hablando de que esto está sucediendo a nivel mundial y que la NBA no tiene fecha de regreso. Entonces, me parece que con el correr de los días y de los meses se van a ir dando modificaciones a nivel mundial que se pueden tomar como posibilidades de copia o como nosotros no podemos ir por este camino por X motivo. Entonces me parece que ahí hay ciertas situaciones, y si hablamos, por ejemplo, de la fuerza que tiene hoy por hoy y el impacto que tiene la NBA, yo creo que hay que estar un poco a la expectativa de ver, che, la NBA, ¿cómo maneja esto? Volvió, pero volvió sin público. Volvió, pero modificó el calendario, dejó la temporada vacía. Bueno, lo digo como un ejemplo de que la mejor organización del mundo está sucediendo y está atravesando el mismo problema que está atravesando la Liga Nacional, que tiene un montón de diferencias. Entonces, con un condicionante más todavía, experiencia propia, que podemos agregar, 2001, Martín, digo, que es que la NBA tiene por contrato la posibilidad de cancelar el contrato de los jugadores. Un contrato de jugador para la franquicia NBA debe tener más de 170 páginas. Sí, pero también es cierto que un jugador NBA con el contrato de un año
vive tranquilamente. Entonces, son un sí. montón de circunstancias. Yo lo llevo más que nada al punto de referencia de decir, bueno, está bien, esto nos está pasando, pero le está pasando a todo el mundo. De hecho, hay solamente creo 2 ligas que se mantuvieron en competencia. Entonces, también es la paciencia y la expectativa y estar atento una muy buena manera de decir, bueno, sí, esto está pasando. ¿Cómo lo resolvió este? ¿Cómo lo resolvió aquel? Para tratar de encontrar certezas en esto que no, como decíamos al principio, nadie sabe cómo se resuelve. Bueno, quizás alguien lo resuelva antes que nosotros. Bueno, en algunos casos Lituania, por ejemplo, ya suspendió de manera definitiva la liga. Otras están muy complejas y a punto de suspenderla de manera definitiva y a la expectativa, que podríamos decir Italia, Turquía, Francia, están por suspender, pero todavía están mirando y observando cómo hace la NBA. Cuando hablaba de los contratos, quiero agregar esto. Los contratos en la Argentina no proveen una situación de pandemia. Si ustedes tienen ganas, pueden entrar a la página de la ADJ Web y de ahí pueden descargar el modelo de contrato tipo que tiene el jugador argentino con los clubes. En la cláusula primera habla de que el club, o sea, el contrato que relaciona al jugador con el club es hasta que finalice el club su momento en el campeonato, sea donde quede. Que en este caso, si vos cortás en la fecha del 30 de marzo, será hasta ahí. Y en la cláusula segunda dice que el monto a pagar es mensual. Te la quiero leer de manera bien para no ver. Dice, el jugador recibirá como contraprestación de sus servicios en la temporada, pongamos 19-20, la suma total de pesos XXX mensuales. Esto significa que le da la oportunidad al club de cerrar todo el 30 de marzo, no pagar más, o sea, deberle hasta el 30 de marzo, que era el día que decidió cortar la competencia, y liberarse económicamente. Pero no todos los contratos son firmados de esa manera. Muchos contratos son firmados por el total, es decir, la suma total de abonada en 10 cuotas o 10 meses, que sería lo mismo, lo cual le generaría al club la oportunidad de tener, o la necesidad de tener que pagar por más de que la liga no se juegue. Yo creo que hay mucho de expectativa por esto mismo del tema de los contratos. Decir, bueno, ok, tenemos que pagar mucho igual, hay que ver qué pasa con un extranjero que tiene contrato garantido y el gobierno no lo deja entrar. ¿Me explico? Es decir, vos estás bajo contrato, si el club no lo llama, pueden ejecutar el contrato. O sea, no vengas, pero yo tengo contrato garantido, te lo ejecuto igual, voy al tribunal arbitral del básquetbol, que es el BAT. Sí, me parece, Pablo, que en ese camino, por algo, no, al margen de ser una expresión de deseo, hoy por hoy, los dirigentes, la postura que tienen, o por lo menos la idea, es terminar la competencia, porque es mucho más fácil para todos. Sí. La realidad es que terminar la competencia libera un montón de otras preguntas y de posibles soluciones que hoy por hoy son inimaginables. Entonces, por eso me parece que va por ese camino y por esa línea el deseo de decir, bueno, esto hay que terminarlo como sea, y después vemos cómo arrancamos lo que viene, pero será otro problema. El hecho de no saber si es tan fácil terminar como sucedió con otras ligas, acá por todas las cuestiones económicas que también rodean al país, porque un jugador capaz planificó su vida con un contrato de 10 meses y de repente se terminó la competencia y tenés que empezar a negociar, y si hay una parte en negro, y si hay una parte en blanco, y si yo firmé otra cosa, y no me parece que hay un montón de cosas que suceden, que acá me parece que el camino que todas las partes van a querer tomar es solucionarlo terminando como sea. Sí, el tema es cómo modificas todo, porque más allá de que quedan 11 fechas para un Libertad, para un Estudiante, 17 para Quimsa, 17 para San Lorenzo, el tema es ver después el tema de los playoffs. ¿Vas a seguir jugando a 5 partidos todas las series? ¿Vas a seguir jugando a 7 partidos una final? Como están dadas las cosas. Porque más allá de que modifiques este cierre de temporada regular, porque obviamente los equipos van a querer esperar a sus extranjeros. Un Estudiante no va a querer perder en su totalidad a sus extranjeros. Libertad, por sobre todo. Entonces después, no solo en la temporada regular, sino también después mirar qué va a pasar con el fixture de los playoffs. No solo, digo, del tiempo y de la fecha en este año, sino modificar la estructura de esos playoffs. Yo imagino unos playoffs hasta más acortados, porque vas a querer terminar
más o menos en forma o en tiempo, pensando ya en la siguiente temporada. No vas a querer estirar demasiado esta temporada, que ya va a repercutir en la siguiente temporada a la hora de pensar en pretemporada, primero en descanso, en la pretemporada, ver si va a haber un Super 20, como están dadas las cosas, y después arrancar nuevamente la Liga Nacional. Sí, Entonces, como que ya está se muy debería complicado pensar eso. pensar en el futuro. Colo, vos hablaste con los entrenadores en este receso forzado. Hablaste con todos ellos. ¿Qué dicen como líneas generales? Primero que están todos con una incertidumbre general de esta situación, ¿sí? Pero primero y principal, ¿no? No tienen la incertidumbre de cuándo va a volver la liga. Es más, hasta varios de ellos ya saben de que esto se va a estirar mucho más tiempo de lo esperado. Entonces ya ellos mismos están trabajando en su cabeza con esta situación de que no hay ninguna fecha para regresar a la Liga Nacional y empiezan a especular con un montón de situaciones, ¿no? Más allá de cómo están aprovechando el tiempo libre, de que ellos, la mayoría habla de que está habiendo muchos partidos, clínicas, de alguna forma como para actualizarse un montón de situaciones, pero casi que las palabras de que se iban repitiendo era incertidumbre, el hecho de no saber cómo iba a regresar el equipo, el tema físico, rearmar una pretemporada, una mini pretemporada, no saber qué va a pasar con los extranjeros, y obviamente que esto va a repercutir directamente en el juego de equipo. Es decir, todos hablaban exactamente de esa situación. ¿Cómo podemos volver y que mi equipo siga funcionando en este nivel, prepararlo físicamente? Es decir, toda una cuestión y un reacondicionamiento físico y basquetbolístico que le va a llevar mucho más tiempo. Creo que la preocupación pasa por ahí, de todos, en general, de los que hablaron con nosotros, sumado a esta incertidumbre que tienen en general de no saber directamente cuándo se va a competir, ¿no? Y ni hablar del fixture, porque todos los entrenadores ya tienen, analizando más o menos con el correr de las fechas, qué es lo que les iba a venir. ¿Sí? Por ejemplo, un Quinza sabía que en cualquier momento ya se le venía a San Lorenzo otra vez por la liga, y ahora tal vez a San Lorenzo Quinza lo tiene la última fecha. Entonces también están jugando con esa incertidumbre de no saber cómo armar lo que se viene porque no está. Simplemente porque no está. Sí, totalmente. Mira, Pablo, si querés podemos tomar como ejemplos charlando lo que sucedía en el resto del mundo. Acá tengo un informe con las distintas ligas que hasta ahora hay novedades con respecto a cómo lo han manejado. Tomamos, por ejemplo, la Liga de Grecia. Ya es una decisión de los clubes que han terminado la competencia. Ya hubo una asamblea de todo lo que tiene que ver con la competencia. Todavía no lo ha aprobado el gobierno, donde ahí tiene injerencia para tomar esa decisión, pero también se ha tomado en otros lugares de ejemplo, dejar la liga nula, pero respetar los puestos de clasificación a competencias internacionales, Euroliga, Eurocup, Champions League, mejor dicho, pero no, que no haya ni descensos ni campeón, que la liga quede completamente nula. Ejemplos que encontramos, por ejemplo, si vamos a la liga de Serbia, ya hubo decretado campeón. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la liga de Eslovenia, no hay campeón ni descendidos. Hay algunos ejemplos, por lo menos para encontrar algún contacto, levantar un teléfono o interiorizarse de situaciones que sean similares para decir, mira, este país lo cerró, lo dejó todo como estaba, sin descenso, sin campeón. Este decretó un campeón porque consideraba que llevaba tantos partidos de diferencia como en Lituania. En Lituania se consideró que los 5 partidos de diferencia que había entre el primero y el segundo eran suficientes como para decretarlo campeón sin haber jugado el resto de la competencia. Bueno, ejemplos me parece que ya algunos se puede llegar a encontrar como para encontrar algún contacto, levantar un teléfono y averiguar cómo están haciendo. Hay algo que quiero agregar a este tema, que por ahí lo dije por arriba con respecto al BAT, que es el Basketball Arbitral Tribunal, en sus siglas en inglés, que ya mandó una circular FIBA a las federaciones advirtiendo de la dificultad que van a tener para establecer todos los casos de jugadores que hoy van a ir a protestar. Porque en los casos de las ligas que vos estás mencionando, Martín, cuando vos tenés un
un total de salario ya estipulado, se te corta, te dice, te voy a pagar hasta acá, y la pandemia no entra dentro del contrato, como si entra en la NBA, por ejemplo, acá en la Argentina decíamos, no está dentro del contrato un caso de pandemia, imagino que a partir de ahora lo pondrán o lo agregarán, pero vos querés ejecutar el contrato, vas a ir al VAT, en Turquía va a pasar, en Italia va a pasar, en Francia va a pasar, me imagino que en España también va a pasar, porque está gravísima la situación. Bueno, FIBA ya advirtió que tiene demasiados casos pensado de que va a recibir el VAT y que no va a dar abasto para que lo mejor sería que los clubes negocien mano a mano con los jugadores resolver la situación. Entendiendo además que ahora, por ejemplo, la Confederación Argentina no ve con buenos ojos que los jugadores entren en conflicto con los clubes y que los clubes tengan que ser sancionados con el VAT de imposibilidad de contratar. Por lo tanto, ahí hay una situación compleja. Yo creo que hay una disponibilidad de los clubes de querer terminar la liga, esto lo mencionamos, pero es bueno refrendarlo. Quieren terminar la liga, quieren que haya un campeón, quieren que haya un equipo descendido y quieren que haya un ascenso. Independientemente de cuánto tarde la liga, puede ser junio, julio y agosto, puede ser julio, agosto y septiembre, puede ser septiembre, octubre y noviembre, y de repente decir, pero nos comimos el Super 20 el año que viene, no va a importar. De acuerdo a lo que decía Pedro Can, que lo escuchamos hace un ratito, puede que, y es muy posible, que no tengamos públicos en la cancha hasta octubre o noviembre, es decir, que de continuar la liga, obviamente que vamos a continuar con estadios cerrados o semicerrados, porque sería la única manera de poder continuar. ¿Van a estar de acuerdo los clubes, Pablo, pensás, con eso? ¿Hay chances hay variantes? Yo esperaría una pérdida muy grande, ¿eh? Sí, el también. fútbol me parece que va a ser el factor que determine qué va a suceder con eso. Acá hay actores muy grandes, que son los clubes importantes de fútbol, que van a ser, me parece, un poco los que, no te digo determinen, porque esto está pasando por decisiones gubernamentales y se han acompañado de muy buena manera, pero si tomamos el caso de River, que se negó a jugar un partido con la competencia diciendo que lo tenía que hacer, me parece que si se juntan los 4 o 5 clubes, en el momento que estén con la determinación de que quieren el público en la cancha, hay muchos intereses y fuerza en juego. Entonces, quizás el básquet en ese sentido sea un coletazo de las decisiones que tome el fútbol y los tiempos que maneje el fútbol también para encontrar alguna respuesta. Eso es incertidumbre. Yo lo que te puedo decir es que el básquet no esperó al fútbol para suspenderlo. Se le anticipó. Acá en la Liga Nacional y a nivel mundial. FIBA anticipó eso y la Liga Nacional no esperó al fútbol, suspendió de manera directa. Decime, Pele. Algunas cosas, porque estamos ante una situación de un estado de excepción y como tal se van a tomar medidas excepcionales. Mirar otros ejemplos de otros deportes o de otros países, yo creo que nos puede meter en una confusión. Por ejemplo, Martín planteaba con buen tino de los posibles escenarios para la NBA. Ahora, el tema es que las políticas de salubridad que está tomando Estados Unidos son muy diferentes a las que está tomando Argentina. Entonces, la masividad, la extensión territorial, la cantidad de infectados, si llega o no llega una cura en el medio de estos meses, y cómo en el país vaya sucediendo esta pandemia, va a impactar diferente en la sociedad y en las personas, en definitiva, que somos las que llevamos adelante las tareas del día a día. Entonces, tal vez, y pienso, no sea la NBA en algún momento un modo de mensura para lo que pueda llegar a ser la Liga Nacional, precisamente porque el gobierno, el Poder Ejecutivo Central y los ministros los ministerios de salud, salubridad, toman decisiones diferentes que impacten diferente en las poblaciones. Eso por un lado. Por otro lado, con el riesgo, por ejemplo, no es lo mismo declarar una temporada nula que declarar campeón, porque Martín daba el ejemplo de una liga donde un equipo fue declarado campeón con respecto del segundo porque ya se consideraba que la diferencia de 5 partidos ya era suficiente como para declararlo campeón. Eso trae consigo la muerte de la deportividad. Lo digo así con esta palabra para que quede claro que de ninguna forma 5 partidos de ventaja manifiestan
que ese equipo ya está. Y voy a poner 2 ejemplos nada más para no extenderme. En la temporada 2002-2003 de la Liga Nacional, jugaron la final Boca y Atenas de Córdoba. A Boca lo dirigía Fernando Duro, a Atenas lo dirigía Hugo Sánchez, que había agarrado el equipo 13º en la fase regular. Boca llegó invicto como local a la final de la Liga Nacional y ganó los 2 primeros partidos de la final. Atenas le ganó los 2 en Córdoba y Atenas le ganó el 5º en la Bombonera para salir campeón en el 6º en Córdoba. Quiero decir con esto, Boca, que había primereado, que había ganado la Copa Argentina, que no había perdido ningún partido de local en toda la temporada, terminó cediendo ante Atenas en el anteúltimo partido y Atenas salió campeón, que había venido 13º de la fase regular en un momento de la campaña. Mucho más acá en el tiempo, 10 años después, ahora en el TNA, para dar un ejemplo de cada una de las categorías profesionales que maneja la ADC, ahora el TNA se llama Liga Argentina, San Martín de Corrientes, en la temporada 2012-2013, tuvo el récord histórico de partidos ganados en una campaña de manera consecutiva. Llegó a la final de la competencia habiendo perdido nada más que 3 partidos en toda la campaña. La final arrancó ganándola 2-0 contra Estudiantes de Concordia, perdió los próximos 3 partidos contra Estudiantes de Concordia, fue al repechaje contra Quilmes, arrancó ganando 1-0 y perdió 3 partidos consecutivos contra Quilmes. Estudiantes de Concordia, San Martín de Corrientes, que todavía mantiene el récord histórico de partidos ganados de manera consecutiva en la segunda división del básquet profesional de Argentina, no ascendió deportivamente este año y de hecho perdió 6 de los últimos 7 partidos que jugó. Entonces, una cosa es declarar nula la temporada, otra cosa es declarar campeón por la ventaja que venías teniendo. Se puede pensar, voy a poner un ejemplo grosero en cuanto al fútbol, que el Liverpool de Inglaterra pueda llegar a terminar campeones de temporada y tiene pinta que es muy probable, pero no lo podemos confirmar. Entonces, entiendo que estamos ante una excepción, una pandemia, y aparte los gobiernos del mundo están tomando diferentes modos de afrontarla y todas las medidas que se tomen son excepcionales. Pero atento con tocar el sentido, por eso vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿qué se hace por sentido y qué se hace por necesidad? Con respecto al tema de la muerte de la deportividad, Pele, también podríamos agregar, si vos continuás sin la misma estructura de jugadores, ¿no estás también alterando absolutamente la deportividad? ¿No es el mismo pero de torneo? última, pero sí, estoy de acuerdo, pero planteé lo que había pasado en la temporada 2001-2002. De última, los componentes de la competencia se ponen de acuerdo en seguir de una forma en donde, claro, nadie está como estaba antes, pero se sentarán a través de una videoconferencia entre todos y se pondrán de acuerdo en cómo seguir. Mínimamente tenés la chance de volver a pisar una cancha y demostrar ahí adentro de qué manera defendés tus porotos o vas en búsqueda de tu objetivo. Ahora, sí, pero alterado, no es el mismo, no es... hay equipos que se arman de manera muy sensible sobre la estructura de los extranjeros. Quitarle los extranjeros, sí. Quitarle la posibilidad o de ser campeón o de no irse al tacho, por ejemplo. Pablo, si vos mirás la historia de la Liga Nacional de hace 30 años para acá, año a año o situación tras situación se han ido cambiando los reglamentos producto de esto que vos decís de la deportividad. Por ejemplo, en el año 90, un extranjero recibió una oferta estaba jugando para el equipo de Martín Pellegrinet. Venía el equipo de Pablo Tosal y le ofrecía más plata. Ese extranjero empezaba a presionar para que el equipo de Martín Pellegrinet le pague lo mismo o un poco más, si no, se empacaba, no quería jugar más o llamativamente empezaba a jugar mal. ¿Vos qué tenías que hacer? O le equiparabas la oferta que tenía el otro o el tipo se iba y a los 2 meses estaba jugando para el otro. Bueno, después se pusieron primero los libres de deuda para los nacionales, para que los equipos que no cumplían no pudieran contratar al año siguiente. Después el tema de los extranjeros, de que no podían jugar en la misma campaña para diferentes equipos, hasta los hechos que no pasaron hace demasiado. Por ejemplo, el tema de recambio por lesiones. ¿Acordás de toda aquella situación que pasó en las finales de Peñarol y Atenas? Y lo que pasó después en Quinta, jugando la final con Gimnasia de Comodoro. Digo, un montón de situaciones se han ido contemplando de manera reglamentaria para corregir y tratar de hacer lo más prolijo posible, hasta lo que pasó, por ejemplo, en la temporada que San Lorenzo tuvo a Roque Johnson como ficha sub-23, y nadie había reparado que se podía tener un sub-23 de manera extranjera. Entonces digo, estamos ante situaciones excepcionales año a año que se van corrigiendo por reglamento. Esto es una que abarca a todos los equipos, no es que un equipo tomó una determinación por sí solo. Martín, ahora vos, decir algo. Pele, perdóname Martín, sí. ¿Vos lo imaginás a este Quimsa sin los extranjeros que tiene? Por ejemplo.
¿Cuánta competitividad hoy tendría Quimsa sin el aval de un Robinson, sin un Romero, por ejemplo? Hoy claramente vos te basás determinadamente en ciertos extranjeros. Le pasa a Quimsa, tal vez no tanto a San Lorenzo, más allá de Tucker, pero ni hablar a los equipos que están abajo. Y más aún, hablando de la Liga Argentina, que tu estructura, más allá de los nacionales, vos esperás un rendimiento muy alto de tus extranjeros para ser protagonista de la Liga. Sobre todo en la Liga Argentina, que en la Liga Nacional, ¿no? En la temporada 2001-2002, Quilmes tenía a Daniel, en un momento del año, en su plantel tenía a Daniel Farabelo, que era el mejor nacional de la Liga Nacional, tenía a Volkovitsky, que lo era la NBA, y antes de ir a jugar a Europa, estuvo un tiempito en Quilmes, y 3 extranjeros, de los cuales uno de ellos, se llamaba Ben Evon, consiguió una oferta superadora y se fue a la ACB. Ese Quilmes terminó jugando semifinales de Liga Nacional con un solo extranjero y sin Volkovitsky. Quiero decir, mermó el rendimiento deportivo de Quilmes, sí, notablemente. Si vos tenés lo que yo acabo de mencionar y terminás jugando con otra cosa, claramente las posibilidades de Quilmes fueron muy diferentes. Ahora, estamos ante esta coyuntura. No es que la liga se pone de acuerdo para bajarle la deportividad a Quilmes. Pasa esto ahora mismo. Y abarca al mundo completo, ni siquiera abarca a los 20 clubes de Liga Nacional. Entonces Pele, de esta manera. Estamos haciendo un programa de radio en 4 casas diferentes, con 4 computadoras distintas, porque la vida nos está afectando de manera diferente. Antes nos reuníamos en un estudio, ahora lo hacemos diferente. Podríamos agregar esto entonces. En virtud de las circunstancias especiales, ¿hasta cuándo podríamos esperar el regreso de la Liga para contemplar que todo sea medianamente parejo, de que los que apuestan a sus extranjeros pueden regresar? ¿Hay un tiempo para esperar? Yo recién mencionaba junio, julio y agosto, de la situación más optimista posible. Podemos decir... ¿Sos muy optimista? Sí, yo siempre por naturaleza soy muy optimista, pero puede ser, no sé, ¿podemos esperar más? Si nos comemos el Super 20 del año que viene y regresa agosto, septiembre y octubre, ¿estaría mal? Empezando en noviembre de la próxima temporada o en diciembre. Pero es una pregunta más para los dirigentes. Si a los tipos digo a los dirigentes, les cierra, tienen la necesidad por cuestiones contractuales, por cuestiones de cerrar con los sponsors, correr el Super 20 y terminar la Liga Nacional antes de la que viene, en definitiva, y vos lo has escrito muchas veces, esto es una liga profesional y se juega por dinero. Y si ellos necesitan, para que las arcas de los clubes salgan lo menos heridas posible, que ya van a salir muy heridas por todo esto, terminarlo así, ¿cuál va a ser el problema desde ese punto de vista? Por otro lado, pregunto, ¿cuál va a ser el sentido? Bueno, estará en este equilibrio ver la manera que lo puedan resolver. Por supuesto que se toca todo. Estoy de acuerdo, Colo, que Sebastián González se debe estar lamentando mucho porque esto lo agarre en el momento de la campaña que lo agarra Quinta. Ahora no lo podemos eludir, vivimos todos en este planeta. Lo último... Por ejemplo, sí. Perdón, Pablo, me parece que el ejemplo claro para dar en el punto e imaginar decisiones, porque acá estamos suponiendo, especulando, vamos al caso de Libertad. Libertad está último, depende mucho su rendimiento de sus extranjeros, armó un equipo con el objetivo de salvarse del descenso, potenciando a los extranjeros, o sea, son los que iban a dar el brazo positivo para poder inclinar la balanza en caso. Hoy por hoy está en una situación de peligro porque está último, y me parece que ese es un buen ejemplo de imaginar. Acá nadie va a saber lo que va a pasar, no sabemos cómo van a ser las votaciones, pero si vos te pones en la piel de hoy un dirigente de Libertad y te dicen, vuelve la liga sin extranjeros, vos estás último, perdés a tus mejores referentes en el plantel, me parece que lo tiro simplemente como un ejemplo claro de la incidencia que puede tener en la deportividad un equipo que ya de por sí está complicado y que encima quedaría mucho más expuesto sin presupuesto como para salir a decir, bueno, no, pero busco a este nacional que quizás quedó libre o apuesto a tal cosa. Me parece que es una buena referencia de cómo puede influir, porque está claro, a Quimsa, San Lorenzo, si bien les importa tener a sus extranjeros, no es el mismo riesgo o puede competir de la misma manera. Me parece que sí. El caso de Libertad o Estudiantes de Concordia, que están en la parte baja
que hoy por hoy son los dos equipos que estarían jugando un supuesto playoff de permanencia, con muchos extranjeros en su plantel, quizás las decisiones que tomen a futuro sus dirigentes sean o por lo menos el pensamiento que tengan ellos sean una buena referencia. Sí, además, en el caso de Libertad, Martín, ¿hace cuánto habían llegado los dos nuevos extranjeros de Libertad? Sí, una semana antes. Sí. Y encima el último partido, antes de este parate, le ganó a Estudiantes en Concordia. Es decir, que qué mejor momento como para estirar su momento dentro de la liga, ¿no? Entonces me parece o para dejarlo nulo y que... Claro, que también. Así. Totalmente. Sí, son especulaciones, por supuesto. Hay que recordarle a la gente que los Juegos Olímpicos de Tokio, que cambiaron de fecha y ahora van a comenzar en julio del 2021, le permiten también a la liga una suerte de reprogramación extendida un poco más generosa, porque la verdad que también había que terminar antes, porque la selección está clasificada nada menos que para unos Juegos Olímpicos y había que abrirle el espacio a la selección nacional, y hoy se cuenta con esa oportunidad de tener que poder tomar, o la posibilidad de tener que tomar los días de los Juegos Olímpicos. ¿Qué temita trajiste, ¿Qué? ¿Qué temita trajiste con los Juegos Olímpicos? Porque hoy en redes sociales la esposa de Luis Escola le respondió un mensaje de Twitter a Carlos Altamirano y puso dos palabras, game over, cuando Carlos puso que las fechas se modificaban para cuando vos dijiste, sí, para julio del año que viene. A mí, una persona tan cercana del entorno a Luis Escola como la propia esposa me puso falsa alarma, hace un ratito nomás. Ah, bueno. Porque yo también por redes sociales me manifesté como triste y sorprendido, digamos, por esto mismo que vos decís del game over, y me tiró un falsa alarma como diciendo quédate tranquilo que todavía no pasó nada. En este caso me parece que lo más razonable es lo que dijo Luis Escola sobre que todavía va a tener tiempo para pensar cómo viene la milonga para el año que viene. Pero quería decir algo con respecto a esto de los Juegos Olímpicos. Si finalmente la liga regresa del modo optimista que planteo yo, ¿no? Junio, julio y agosto, vamos a terminar jugando con el calendario de invierno, que formaba parte de la liga inicial, ¿no? Esta idea de que el básquetbol fue creado para jugarse en lugares cerrados y bajo condiciones climáticas de frío, poder jugarlo en la Argentina de marzo a diciembre sería ideal. Por supuesto que esto no sería adecuar la estructura al mundo, pero ahora que no tenemos que disputar una clasificación que siempre se va a dar en julio o agosto en su defecto, sino que hay ventanas, nos abría la expectativa de poder nuevamente cambiar o adecuar nuestro calendario, pero resulta que todo el mundo juega de septiembre a mayo, de octubre a mayo, de octubre o de noviembre a junio, y nosotros teníamos que adecuarnos, lo que nos lleva a jugar en diciembre, en enero y en febrero en provincias argentinas que tienen 44 grados a la sombra y situaciones que no están preparadas para jugar con calor. Y bienvenido, ¿no? La oportunidad de jugar en julio, agosto y septiembre sería para la Argentina. Ojalá se pueda en algún momento o tener mejores estructuras edilicias para jugar con calor o volver a este régimen de poder jugar en invierno. Pero bueno, en definitiva es el tema, Pablo, es cómo compaginás con las competencias internacionales. Fíjate lo que le pasa a los equipos de Venezuela, por ejemplo. Ellos no están en liga cuando se arranca a jugar lo que era Liga Sudamericana y antes Liga de las Américas. Y tenían una clara desventaja si querían competir. Y Puerto Rico, entonces, los puertorriqueños lo mismo. Puerto Rico, bueno. El problema ahí son los extranjeros. El tema es que los extranjeros sí siguen un calendario natural. Entonces, si vos querés contratar a un extranjero, de marzo a diciembre no vas a poder, porque podrías contratar extranjeros saliendo de otras ligas, llegando a la tuya, ponele en mayo, y ya en agosto se te van porque están esperando irse a Europa para septiembre. Tendrías un problema de contratación gigante. Si la liga fuera cerrada con argentinos, yo creo que tranquilamente la podría jugar, pero como no es así, habría que ver el panorama global, mundial, lo podemos hablar porque es larguísimo, diferente que va a quedar detrás de la pandemia, pero bueno, eso es harina de otro costal. No lo podemos saber. No, tenemos que ir cerrando, muchachos. No sé si tienen algo más para agregar con respecto a todo esto. No, simplemente los Juegos Olímpicos
ya ha sucedido que eventos mundiales han repercutido en la convocatoria de los jugadores, caso, bueno, en todo lo que tuvo que ver con los conflictos de guerras mundiales o bélicos. Habrá que ver si eso no repercute en las decisiones de algún jugador, de animarse a trasladar tantos kilómetros, tanta gente, tantas situaciones a un juego olímpico, teniendo en cuenta que para cómo viene esto, seguramente en el transcurso del año alguna situación se va a seguir dando. Y también como lo que marcaba Pele eso yendo a una escala mucho más grande. ¿Cómo repercute esto en las situaciones que, por ejemplo, acá en Argentina estamos empezando a vivir con la Champions League de traslado entre países, de situaciones de cruzar fronteras, que para nuestra competencia es algo que quizás se hacía de manera más estipulada, porque se jugaban cuadrangulares, en tal fecha ibas un par de días y te volvías, ahora tenés que ir, andar, volviendo. ¿Cómo repercute eso en los traslados mundiales? Porque según lugar a dudas las medidas de salubridad acá van a cambiar, van a ser diferentes, y quizás te empiezan a poner requisitos que antes no tenías y también genera cambios logísticos. Y hoy tenés que ir a Brasil, ¿no? Sea quien sea, quien pase, 15 o San Lorenzo. Sí, como decía Martín. Y con la diferencia de criterios gubernamentales que hay. Si uno se pone en el papel de Quimsa, que tiene, o viceversa, va a ser muy diferente el control que le hagan a un argentino en Brasil que a los brasileños en Argentina, porque las decisiones gubernamentales hoy no puede son entrar. diferentes. Hoy no puede entrar, hoy tendrían que venir, estar 15 días en cuarentena para poder jugar. Por eso te digo que falta bastante. Es inimaginable pensar hoy en la Champions League. Inimaginable. Lo único que podemos imaginar es la competencia doméstica, puertas adentro, con esta situación de fronteras internas que mencionaba Martín al principio de toda esta vuelta. Bueno, querido Martín Pellegrinet, Colo Fievi y Martín Segura, vamos cerrando. Así que quedará para dentro de muy poquito el regreso y tocar otros temas, ampliar pero básicamente es, me parece que el ABC de los temas, ¿no? ¿Cuándo y cómo podría regresar la Liga Nacional con la poquísima información que se maneja hoy y la gran incertidumbre y expectativa que tenemos todos? Así que les agradezco esta participación y nos reencontramos. Un abrazo grande, un gustazo. Un abrazo grande, Pablo. Chau, chau. Chau.